Bienvenidos al 3, tus minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio número 24, Enártica, el reino de las sombras y auras negras. Dos novelas fantásticas de la talentosa escritora española Lidia Ciprés Rosa. Conocerla más, y qué mejor que conocer a un escritor que a través de su lectura, ¿no? Entonces empiezo a leer, o sea, la descargo porque está en Amazon, ahí está disponible, la pueden conseguir. Compro Enártica y no se acomodaban las cosas para leer porque venía como, era cuando hacía episodios cada 10 días, entonces estaba como en otros temas, no alcanzaba como a vibrar, no tenía el tiempo suficiente, venía todo el caos, entonces no había ese momento. Hasta que una noche fue como de que, ok, en lo que se sube el video del podcast a YouTube, tarda como 2, 3 horas, entonces vamos a leyendo un poquito, ¿no? Eran como las 10, 10:30 de la noche. Ahí a través del celular, porque lo descargué digital, que es una pena porque la verdad la portada es muy bella y me encantaría tenerlo en físico y con su dedicatoria, pero en un futuro esperemos que llegue. Bueno, entonces me pongo a leerlo. Así, primeras 5 páginas fue como, wow, ¿qué es esto? A ver, déjale sigo. Primero, y es así. Desde los primeros capítulos, desde las primeras páginas, ok, paréntesis. ¿De qué va en sí Enártica, el reino de la sombra? Yo se puedo platicar que se basa en la trama donde un espectro o un ente, un ser maligno, desconocido, nomás se sabe que es la sombra, aparece una vez al año y secuestra a niños. ¿A dónde se los lleva? Eso es un... Alecto y Dolly Dodd, que son como los personajes principales, están ahí jugando y de repente se les aparece la sombra. Y pues después de toda una locura en las primeras párrafos, de las primeras páginas, es que está buenísimo, no les puedo contar más porque sería spoilear, pero desde ahí se los lleva y ahí te empiezan a decir qué es lo que pasa cuando raptan a un niño. Y de ahí se desenlaza toda la historia, pero, o sea, y tú crees que va por un lado y luego mete un giro y se va para otro lado. Eso sí, es una maestra de los giros a través de la historia. O sea, te va contando una cosa y te sorprende con otra y de repente tú crees, va por aquí, va por allá y va por otro lado. No, no, no. Otra vez de aplaudo. Se lo merece, ¿cómo no? Y yo la verdad me sentía como en un videojuego, pero en un videojuego de esos donde las muertes de ciertos personajes eran como fatalities de Mortal Kombat, o sea, súper sangriento, súper cruel, que a la vez tiene una forma de contar la historia en el cual las descripciones son precisas, que haces que te imagines tal cual lo que estás leyendo, pero así, con un sabor y como si estuvieras viviendo la historia, como si estuvieras viendo, de repente pasan ese tipo de homicidios o de muertes y lo ves tal cual como se está muriendo y todo, ¿no? Es que qué locura el libro, qué locura, o sea, te hace volar la cabeza. Está impresionante, está buenísimo. Todo el mundo tiene como su dualidad y te lo explora al grado de que te hace, te hace encariñarte, porque ella es seguro, o sea, después de leer 2 de sus novelas, ella es equipo villanos, ella es equipo malos, ella es de lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo. El libro de que cada las noches llegaba y ahora no importa que me desvele, está buenísimo, déjale, sigo leyendo, y hacía como mi resumen y apuntaba mis notas y todo. Fue como, wow, wow, con lo que acabo de leer. Es algo que me sorprendió muchísimo, o sea, porque tú ves a la escritora, tú ves a Lidia en su cuenta y la ves como toda linda, como toda bondadosa y toda bonachona y así súper como un ángel, pero de repente como todas las buenas personas
como les hablamos de la dualidad, ese ángel tiene un demonio escondido que lo sacan sus creaciones, pero durísimo, ahí como que por fin desata todo, saca todo, desahoga todo, y wow, sabe cómo hacerlo, porque, pues les digo, termino lo que es en Ártica y quiero hacer un episodio de esto, y entonces le empiezo a escribir un borrador, y ya le deposité, entonces ya le deposito, y fue muy curioso, no me acuerdo cuánto, la estaba dando como por 99 centavos y le deposité 3 euros y fue como de, oye, me estás como depositando de más. Y yo, sí, esos 2 euros es para que te compres una nieve. O sea, si Auras Negras está igual de genial que en Áptica, es lo menos que puedo hacer. Nunca se me va a olvidar que sí se sorprendió como de, hey, yo, ojalá la haya disfrutado su nievecita por ahí, desde México bien vibrada. Y bueno, pues ya después cambiamos como el estilo del podcast, uno por mes, un poco más de preparación para cada episodio, de meterle energía, de planificar como ahorita los que me están viendo ahí, jugar un poquito con el vestuario para meternos más en la historia, porque pues, estás hablando que son mundos de fantasía, de magos, de hechizos, y pues ahora me siento así como un hechicero aquí hablándoles. Y entonces regresamos como lo que fue Auras Negras. Auras Negras yo al que le compré fue como la primera edición, en el cual ahorita les puedo platicar que ya está en una nueva edición, que tiene una portada genial la nueva. La pasada, la primera, logré ahí ver en unos posts y está interesante, está linda, pero la nueva, con los de editorial, creo que de Sol a Sol, que es con los que hizo en Ártica, muy buena, muy buena. Y eso fue lo que más me inspiró a este vestuario, así, que sale como la bruja de espaldas y el castillo. Oh. Y entonces, y pues ahí, vamos a ver, Auras Negras. Auras Negras habla más como en esa lucha de los demonios contra los mortales, demonios malignos que se alimentan de toda la agonía humana. Entonces, y de repente en esa se basa en lo que hay como una profecía, en el cual pues, se va contando ahí por qué se está transformando el proceso, se está cambiando. Ahora los demonios son los que se están debilitando y los humanos se están haciendo más poderosos. Y te va poniendo en la lectura igual, con sus giros, con sus trampas, con sus sorpresas y también con esa narrativa tan única que descubrí en ella. O sea, me encantó su forma de contar las historias. Aprendí es un ejemplo, pero ejemplo de cómo contarla a través de los personajes. O sea, no es ni un narrador, ni es una primera persona, no, no, no. A través de la perspectiva de cada personaje te va diciendo como diferentes capítulos y en un capítulo a veces te pone 3 personajes contando su historia en el cual se va pues, uniendo todo y me gustó muchísimo esa dinámica. Es algo que yo nunca ni siquiera lo había pensado y me dio una idea y fue como, ok, en alguna de las futuras novelas que yo haga, voy a jugar con esa forma de narrar una historia. Está interesante, está genial. Bueno, a mí me gustó mucho la forma en cómo ella lo hace y al leerla lo disfruté muchísimo. Y entonces, pues ya les platicaba que Auras Negras pues se basa en eso, ¿no? Como en el siglo XIII, creo, no me acuerdo muy bien, al principio dicen, pero no me acuerdo ahorita muy bien. Y pues es eso, es ahí jugar, como tienen que ir a descubrir qué es lo que está haciendo, que se están debilitando los demonios, entonces tienen que salir como de su escondite, donde nomás están chupando energía, y es como exponerse y empieza como una batalla y entre ellos, y también una locura que se las recomiendo también para leer. Yo personalmente, tengo que ser muy sincero, les recomendaría primero leer Auras Negras y luego en Ártica. ¿Por qué Auras Negras? Está muy buena la trama, la historia, cómo lo va platicando, las sorpresas, pero en Ártica me voló la cabeza. O sea, en Ártica sí fue, digo, desde las primeras páginas me atrapó, me absorbió y fue como, wow, ¿qué es esto? Entonces, estoy muy esperanzado y con ansias de su próxima creación porque se ha visto el avance de que Auras Negras fue su primera novela, en Ártica es la segunda, publicada, dato ahí, porque ahora en las entrevistas que estuve escuchando de ella para preparar este episodio,
el cual también recomiendo ese podcast, creo que es Podcast para Autopublicados, en el cual el primer episodio es con Lidia Ciprés-Rosa y hablan eso de cómo crear personajes, de la fantasía, que es como su género que domina, y ahí platica que que escribió una trilogía antes de Auras Negras, en el cual cuenta como más o menos el proceso de que la estafaron con la editorial con la que estuvo y aprendí mucho de ella, o sea, fue como eso de, ok, o sea, te platica cómo fue, pues eso, que le hayan negado los derechos y jugado con el contrato por años, y ya cuando por fin recuperó los derechos después de pleitos legales y con abogados y toda la cosa, recupera los derechos y en eso ella se autocrítica y analiza su obra y dice, ya publiqué Obras Negras, ya publiqué Nártica, esto será como lo nuevo que voy a publicar esta trilogía, creo que se llamaba El Grito de los Mudos, por algo ahí lo apunté durante la entrevista. Y esa trilogía fue como de, a ella no la convencía de presentar eso después de presentar en Nártica, y fue como de, ya no la voy a publicar. Hablando un poquito de ella y de sus inicios, ella platica mucho que cuando estudiaba, le gustó, inició y se metió mucho al mundo de Harry Potter. Y fue tanta como su emoción que empezó haciendo fanfics de Harry Potter, de que tenían hermanas y parientes, y extendía la historia con su creatividad y su imaginación. Hubiera sido genial que nos pudiera compartir algo de eso, estaría muy interesante leerlo. Y así inició, después te platica que en la adolescencia perdió un poquito el amor por los libros, por la lectura, por la escritura, hasta que después estudió psicología y ahí es cuando de repente llega a Agatha Christie, no me acuerdo con cuál de sus libros, pero fue como otra vez la atrapó y ya desde ahí, lo que les venía platicando, devora libros y lee. Wow, qué locura. Yo ya de hecho de sus recomendaciones tengo ahí varios que ya compré y ya los tengo en mi lista para ver, o sea, ella los recomienda bastante, como su autor preferido es nada más y menos que el maestro del terror, Stephen King, y recomienda mucho, o sea, a veces pone sus fotos de que tiene casi todas las creaciones de este autor. De hecho, después de este voy a hablar como de Frankenstein, pero en esas recomendaciones que hizo, el del psicoanalista de John Katzenbach, y, y ya, ese ya lo tengo ahí, es como el segundo o tercero después, y me llamó mucho la atención porque se ve que ella le metió una reseña y habló cosas muy buenas, y de repente empecé como, está bien loco la vida, como te metes en un tema y empieza a llegar información sobre eso, y varios amigos y personas conocidas me han dicho de que o lo estaban leyendo o lo acaban de leer y me han dicho cosas muy buenas. Entonces, esa es como de sus recomendaciones que más me llamó la atención y ahí están, de lo que sigue para el podcast. Aprovechar la oportunidad y pues agradecerle por lo que comparte, que es motivo de inspiración, la verdad. O sea, el hecho para mí y es ejemplar, porque ella lo intentó con editoriales de forma tradicional, lo volvió a intentar sin otra oportunidad, no le gustó, y ahora con los que está autopublicando, y ella lo que hace es un vender a través de que su red más fuerte es Instagram. Entonces, desde ahí le van haciendo, o le compran por Amazon, o se los piden directamente a ella, y novelas y libros. Es como un ejemplo de decir, ok, poco a poquito, de mucha paciencia, pero se puede. Hay que trabajar en eso, en hacer las cosas con el corazón, en, en vibrar lo que hiciste, en compartirlo. Y como dice, soñar es gratis, porque eso se ve cómo le han ido comentando y cómo la gente interactúa con su creación y las críticas y las opiniones y pues cuánta gente anda posteando, o sea, como ahora yo estoy aquí después de leerla, me motivó y me inspiró a hacer este episodio y hablar de ella, para que los que no la conozcan se den la oportunidad de seguirla
y sobre todo de leer sus creaciones, porque son lecturas de fantasía oscura, sí, hay que aclarar, pero muy buenas, muy recomendables. Y entonces ahí es donde entro a las tres preguntas que me gusta a veces hacerme para los episodios del podcast hablando de libros. ¿Cómo es que llega este libro a ti? Ya les platiqué que fue como a través de mi búsqueda de ejemplos, de ver a quién sigo que me pueda enseñar, y encontré una maestra. Encontré una maestra que no solo la forma de marketing, de cómo manejar una red social, sino de cómo dar críticas, cómo entender más como el hecho de que ella dice que es una escritura brújula, y ahora de qué es eso, y después te lo platica, que es como sin esquema, que es ahí nomás improvisando día con día, y que los personajes se van creando conforme la historia, que no es tanto de planear las cosas. La siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que te deja? Pues a mí sus lecturas, aparte eso fue genial, porque iba a hacerlo solamente sobre la primera que leí, y me llamó tanto la atención que dije, no, quiero preparar mejor el episodio y quiero hablar, conocerla mejor a ella como escritora. Entonces me di la oportunidad de leer Auras Negras, y también fue como, ok. Y ya a través de leer, y ya a través de leerla fue como, puedo entender un poquito más, o bueno, es mi interpretación y es la forma en como a mí me conectaron sus palabras, pero es eso, ejemplar. Es una forma de que para tener creatividad y perfeccionar, de que para tener creatividad y perfeccionar tu estilo y ser mejor escritor, hay que ser mejor lector. Y la tercera pregunta es, ¿por qué lo recomiendas? ¿Por qué lo recomiendas? Pues por los veintitantos minutos que llevamos de episodio, o sea, simplemente fue una sorpresa maravillosa el poder indagar ahí en las redes sociales y encontrarla a ella y de repente ver y sí, o sea, yo no soy o era muy fan de lo que es fantasía, y ahorita es como, ok, me interesa, y si ella es que es buena redactando fantasía, vamos a ver qué recomienda sobre ese género. Entonces ya estoy como más abierto. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Porque así como a mí me abrió pues el panorama, la visión, a mucha gente también lo puede hacer. Ok, y ahora entramos a tres palabras que describan el episodio, porque ahora no es solo la novela, son las novelas. La primera palabra sería sorpresa. Sorpresa por lo que les llevo platicando, del hecho de, pues, ahí nomás, por andar siguiendo, por andar viendo, por andar dando likes, fue como, wow, la joyita que me encontré, no solo de lectura, sino de personas, en el cual algún día me gustaría conocerla y poder platicar con ella sobre muchos temas, más dentro de la literatura, pero sé que a través, o sea, fuera de ello, para preparar esas obras hay que investigar mucho, entonces tienen que conocer mucho. Y sería muy interesante poder platicar con ella. La segunda palabra sería fantasía. Fantasía, pues simplemente les vuelvo a repetir, vean la forma en cómo uno se vistió y disfrazó para poder platicar en este episodio. Y el hecho de que la fantasía es dejar la imaginación volar y que llegue la creatividad y crear sin miedo, crear sin límites. Y lo mejor, poder compartir esa creación. Y la tercera palabra sería auténtica. Auténtica porque después de muchas y muchas ahí indagar y buscar y ver cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, sé que todas son únicas, pero ella supo, y eso se lo reconozco, porque yo a través del episodio, del podcast y de diferentes episodios, no he podido encontrar como lograr compenetrar en una sola base, en un solo estilo, lo que quiero transmitir.
Y ella no sé si tardó mucho en encontrar eso, pero lo hace de una manera brillante. Y por eso creo que es auténtica. Y, y la verdad, pues eso me inspira a que yo haga este tipo de locuras, porque a veces pongo cosas como qué es lo que la gente quisiera ver y no más ser libre, darme la oportunidad de hacer este tipo de cosas y decir, güey, así lo quiero hacer, venga, voilà, sé libre, venga, hazlo, sé tú. A veces estás exponiendo cosas que no son tú, que nomás lo estás haciendo para ver si pega más, que es porque lo que te han recomendado, que es lo que se ve. No, no, no. Vuelve a tus esencias, vuelve a tu base, vuelve a tu autenticidad. Eres mágico, hazlo. Nuevamente, muchas gracias por su oportunidad, por acompañarme hasta este momento y que tengan excelente día.